Capítulo 13. El viento y el mar le obedecen. Jesús y los discípulos estaban en una barca, cruzando el mar de Galilea. De pronto, se desató una tormenta y lo que estaba tranquilo, ahora se agitó. Se levantaron unas olas enormes y azotaron la barca. Marcos lo describe claramente. Se desató entonces una fuerte tormenta, y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Marcos 4:37. Imagínate que estás en la barca. Es una embarcación resistente, pero no puede competir contra olas de 10 pies de altura. Se precipita de nariz contra una pared de agua. La fuerza de las olas ladea peligrosamente la barca, hasta que la proa parece estar apuntando directamente al cielo, y justo cuando temes que se va a voltear hacia atrás, la barca se estrella contra la cresta de otra ola. Una docena de manos se une a las tuyas para sostener el mástil. Todos los tripulantes tienen el pelo empapado y los ojos bien abiertos. Estás tratando de escuchar alguna palabra de aliento, pero todo lo que oyes son gritos y oraciones. De pronto te das cuenta. Falta alguien. ¿Dónde está Jesús? No está en el mástil. No está aguantándose del borde. ¿Dónde está? Entonces escuchas algo. Un ruido, un sonido fuera de sitio, como si alguien estuviera roncando. Te volteas y miras a tu alrededor, y allí, acurrucado en la popa del barco, está Jesús, durmiendo. No sabes si sorprenderte o enojarte, así que haces las dos cosas. ¿Cómo es que puede dormir en un momento como este? O, como preguntaron los discípulos, ¿no te importa que nos ahoguemos? Marcos 4:38. Si tienes hijos adolescentes, te han hecho preguntas similares. La vez en que te negaste a hipotecar tu casa para que tu hija pudiera comprar el último estilo de zapatillas deportivas, ella te preguntó, ¿no te importa si luzco fuera de moda? Cuando insististe en que tu hijo se perdiera el partido del fin de semana y asistiera a la celebración del aniversario de oro de sus abuelos, él te preguntó, ¿acaso te importa el que tenga una vida social? Cuando limitaste los agujeros en las orejas a 1 por lóbulo, la acusación llegó levemente disimulada como una pregunta. ¿Acaso te importa que otros me acepten? ¿Les importan los hijos a los padres? Seguro que sí. Es simplemente que ellos tienen una perspectiva distinta. Lo que el adolescente ve como una tormenta, papá y mamá lo ven como un aguacero de primavera. Ellos han vivido lo suficiente para saber que estas cosas pasan. Igual con Jesús. La misma tormenta que hizo que los discípulos se llenaran de pánico, a él solo lo mareó. Lo que puso miedo en sus ojos, a él lo puso a dormir. La barca era una tumba para los discípulos y una cuna para Cristo. ¿Cómo pudo dormir en medio de la tormenta? Sencillo, él la controlaba. Lo mismo ocurre contigo y el televisor. ¿Te has quedado dormido alguna vez con el televisor encendido? Claro que sí. Ahora bien, coloca ese mismo televisor en la choza de un indio amazónico primitivo que nunca ha visto uno, y créeme, no se va a dormir. ¿Quién podría dormirse ante la presencia de una caja que habla? Hasta donde él sabe, esas personitas detrás del cristal pueden salirse de la caja y perseguirlo. De ninguna manera se quedará dormido, ni tampoco te dejará dormir a ti. Si comienzas a cabecear, te despertará. ¿No te importa que estemos a punto de ser masacrados? En lugar de discutir con él, ¿qué haces? Simplemente apuntas al televisor con el control remoto y lo apagas. Jesús ni siquiera necesitaba un control remoto. Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: ¡silencio! ¡Cálmate! El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Marcos 4:39 y 40. Increíble. Él no repitió una mantra ni movió una varita mágica. No llamó a los ángeles. No le hacía falta ayuda. Las aguas embravecidas se convirtieron en un mar tranquilo instantáneamente. Calma inmediata. Ni siquiera una ola pequeña, ni una gota.
ni una ráfaga. En un momento, el mar pasó de ser un torrente agitado a ser una charca tranquila. ¿La reacción de los discípulos? Lee el versículo 41. Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? Nunca habían conocido a un hombre como este. Las olas eran sus subordinados y los vientos sus sirvientes. Y esto fue solo el comienzo de lo que verían sus compañeros marítimos. Antes de que terminara, verían a unos peces saltar en una barca, a unos demonios meterse en unos cerdos, a cojos convertirse en bailarines y a cadáveres convertirse en personas vivas y respirando. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Marcos 1:27. ¿Es de extrañar entonces que los discípulos estuvieran dispuestos a morir por Jesús? Nunca habían visto tanto poder, nunca habían visto tanta gloria. Era como si todo el universo fuera su reino. No hubieras tenido que explicarles este versículo, sabían lo que significaba. Tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Mateo 6:13. Pedro experimentó, de primera mano, el poder milagroso de Cristo. En otra tormenta, cuando la barca de los discípulos parecía que iba a zozobrar, Jesús llegó hasta ellos caminando sobre el agua. La respuesta de Pedro fue: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas, para ir a Jesús. Mateo 14, 28 y 29. Si el mar hubiera estado tranquilo, Pedro nunca habría hecho esta petición. Si Cristo hubiera caminado sobre un lago que luciera un espejo, Pedro habría aplaudido, pero dudo que hubiera salido de la barca. Las tormentas nos impulsan a tomar caminos sin precedentes. Durante unos pocos pasos históricos y unos momentos que detuvieron su corazón, Pedro hizo lo imposible. Desafió todas las leyes naturales y de la gravedad. Pedro se puso a caminar sobre las aguas para ir hacia Jesús. Mis editores no hubieran tolerado tal brevedad. Habrían llenado el margen con tinta roja. Elabora. ¿Cuánto tiempo le tomó a Pedro salir de la barca? ¿Qué estaban haciendo los otros discípulos? ¿Cuál era la expresión de su rostro? ¿Se paró sobre algún pez? Mateo no tenía tiempo para preguntas como esas. Él nos lleva rápidamente al mensaje principal del suceso: hacia dónde mirar en una tormenta. Pero al ver Pedro el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: «¡Señor, sálvame!». Una pared de agua eclipsó su vista. Una ráfaga de viento produjo un fuerte crujido y arrancó el mástil. El resplandor de un rayo iluminó el lago, que parecía que se había convertido en montañas de agua. Pedro desvió su atención de Jesús y la centró en la borrasca, y cuando lo hizo, se hundió como un ladrillo en un estanque. Si prestas más atención a las aguas tormentosas que al que camina sobre ellas, prepárate para que te pase lo mismo. No podemos escoger si las tormentas llegan o no, pero sí podemos escoger lo que miramos durante una tormenta. Descubrí un ejemplo directo de esta verdad mientras esperaba en la oficina de mi cardiólogo. Mi ritmo cardíaco iba a la velocidad de una carrera de NASCAR y de un mensaje en código Morse. Así que fui a un especialista. Después de revisar mis pruebas y hacerme algunas preguntas, el médico asintió con la cabeza y me pidió esperar por él en su oficina. Cuando niño, no me gustaba que me enviaran a la oficina del director. Como paciente, no me gustó que me enviaran a la oficina del médico. Pero fui, me senté y de inmediato me fijé en la abundante cosecha de diplomas del médico. Estaban por todas partes, y eran de todas partes. Un grado de una universidad, otro grado de su residencia, el tercer grado de su esposa. Estoy haciendo una pausa aquí para ver si entendiste la broma. Mientras más miraba sus logros, mejor me sentía. Estoy en buenas manos.
Justo cuando me estaba recostando en la silla para relajarme, su enfermera entró con una hoja de papel. «El doctor estará con usted pronto», me explicó. Mientras tanto, quiere que vaya familiarizándose con esta información. Aquí se resume su disfunción cardíaca. Desvié mi vista de los diplomas hacia el resumen de la enfermedad. Mientras leía, los vientos contrarios comenzaron a soplar. Palabras desagradables como fibrilación arterial, arritmia, embolia y coágulo sanguíneo causaron que me hundiera en mi propio mar de Galilea. ¿Qué pasó con mi paz? Un momento atrás me estaba sintiendo mucho mejor, así que cambié la estrategia. Contrarresté el diagnóstico con los diplomas. Entre los párrafos de malas noticias, miré a la pared como un recordatorio de las buenas. Es lo que Dios quiere que hagamos. Su llamado a ser valientes no es un llamado a ser ingenuos o ignorantes. No es que estemos ajenos a los retos abrumadores que nos presenta la vida. Se supone que los contrarrestemos con largas miradas a los logros de Dios. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Hebreos 2:1. Haz lo que sea necesario para mantener tu vista en Jesús. Cuando una amiga pasó varios días en el hospital junto a la cama de su esposo, se apoyó en algunos himnos para mantener su espíritu en alto. Cada vez que pasaban algunos minutos, entraba al baño y cantaba algunas líneas de «Grande es tu fidelidad». Haz lo mismo. Memoriza algunos versículos. Lee biografías de personas excepcionales. Reflexiona en los testimonios de cristianos fieles. Toma la decisión intencional de mantener tu esperanza en Jesús. El valor es siempre una posibilidad. Alimenta tus miedos y tu fe morirá de hambre. Alimenta tu fe y morirán tus miedos. Después de revolcarse en el agua por unos momentos, Pedro volvió su atención otra vez hacia Cristo y rogó: «Señor, sálvame». Enseguida, Jesús le tendió la mano y, sujetándolo, lo reprendió. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Mateo 14, 30 al 32. Jesús pudo haber calmado la tormenta horas antes, pero no lo hizo. Quería enseñarles una lección a los discípulos. Jesús pudo haber calmado tu tormenta también, pero no lo ha hecho. ¿Acaso desea también enseñarte una lección? ¿Será que la lección lee algo parecido a esto? Las tormentas no son opcionales, pero el miedo sí lo es. Dios ha colgado sus diplomas en el universo. Arcoíris, atardeceres, horizontes y cielos adornados con estrellas. Ha registrado sus logros en las Escrituras. Y no estamos hablando de 6,000 horas de tiempo de vuelo. Su currículo incluye división del Mar Rojo, cerrar la boca de leones, tirar al suelo a Goliat, resucitar a Lázaro, calmar tormentas y pasearse entre ellas. Su lección es clara. Él es el comandante de cada tormenta. ¿Tienes miedo en la tuya? Entonces, míralo a Él.